Bien, regresamos con ustedes. Como les decíamos, el doctor Alfredo Polanco, quien está con nosotros, vamos a conversar sobre el tema de hoy. Buenos días, doctor Polanco. Felicidades de antemano. Bueno, gracias, Licho. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público y felicidades a todos los médicos y gracias por felicitarnos. Muchas personas se olvidan de ese día tan importante que fue ayer, 12 de diciembre. Y precisamente empezando el mes de diciembre, vamos a conversar sobre un tema de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque se trata de los accidentes viales, de los accidentes de tránsito, ya que República Dominicana ocupa uno de los principales lugares en lo que se refiere a muertes y lesiones por accidentes de tránsito, no solamente de muertes, sino lesionados por accidentes de tránsito. Y cabe destacar que el mes donde ocurren más accidentes de tránsito en República Dominicana es el mes de marzo, pero el segundo mes con más muertes es el mes de diciembre. Entonces, tenemos que obligatoriamente conversar sobre lo que es la prevención, ya que este es un programa que no es básicamente curativo, sino preventivo. Nosotros tratamos de hacer señalamiento de temas de bastante relevancia con el objetivo de prevenir situaciones que devengan en la muerte. Por ejemplo, tomamos en cuenta que República Dominicana es uno de los países, como ya dijimos, con más muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, cada año, en vez de nosotros disminuir esas estadísticas, pues lamentablemente las estamos aumentando. Y todo tiene un porqué, todo tiene un significado, a qué se debe esto. Y nosotros vamos a detallar las principales causas de que existan accidentes de tránsito son los problemas error humano. Eso es lo principal. Entonces, la educación vial es básica. La República Dominicana se carece en sentido general de lo que es educación vial. Y como no tenemos esa educación, y yo entiendo que para dar una licencia de conducir, no importa que sea una motocicleta, esa persona tiene que tener cierto grado de educación. Yo entiendo que una persona, un analfabeto, una persona iletrada, yo entiendo que no debería dársele una licencia para conducir un vehículo de motor. ¿Por qué? Porque esa persona va a poner en riesgo su vida y la vida de los demás. Entonces, lo primero que falta aquí es educación de la persona. Yo entiendo que deben de darse más pasos antes de darle una licencia de conducir a una persona. Y otra cosa importantísima, la educación vial debe de iniciar en la casa y luego continuar en las escuelas. O sea, los padres tienen que orientar a sus hijos, pero los profesores tienen que conversar sobre lo que es la educación vial. Eso debe de ponerse en el pensum de las escuelas, en el pensum de las universidades, en un país que se lleva tantas muertes por accidentes de tránsito. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, hace muchos años, estaba en la primaria, te daba una materia que se llamaba religión, moral y cívica. Eso lo quitaron. Pues bueno, vamos a introducir lo que es la educación vial. Y usted va a darse cuenta cómo en pocos años posiblemente nuestro país cambie de ser el protagonista de las muertes por accidentes de tránsito, quizás a ser uno de los países donde menos muertes por accidentes de tránsito hayan. Pero si continuamos en la manera en que vamos, lamentablemente, cada año vamos a sumar más estadísticas, cada año vamos a sumar más muertes por accidentes de tránsito. Es increíble que cada día fallezcan de 9 a 10 personas en República Dominicana por accidentes de tránsito. O sea, eso no, eso es inconcebible. Entonces, estamos mencionando solamente las muertes y lo que pasa en el instante. No estamos mencionando, y vamos a hablar de algo muy doloroso, de lo que pasa en nuestros centros de salud, en los hospitales de trauma. Por ejemplo, ya vimos las estadísticas. La mayoría de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en pacientes entre los 14 a los 35 años de edad. Y la mayoría están involucrados motocicletas. Por ejemplo, usted se dirige ahora mismo
al Hospital Traumatológico Dr. Neyres Lora, o se dirige al Hospital Darío Contreras, o se dirige al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Y esa entrega de guardia que ahora mismo se está desarrollando en todos esos hospitales, porque esos hospitales universitarios pues tienen docencia, van presentando todos los casos día por día. Y como tuvimos un fin de semana, pues hoy es lunes, en el día de hoy se presentan todos los casos de los traumas que ocurrieron en esas 72 horas, es decir, las del viernes, las del sábado y las del domingo. Cualquier periodista se sorprendería y le costaría creer cuando están presentando todos esos casos que uno como médico, de verdad, uno como médico, se le erizan los cabellos cuando uno ve que en 24 horas, por ejemplo, se ingresaron, qué sé yo, 25 o 30 pacientes con traumas por accidente de tránsito y que murieron cada día, por ejemplo, en esos, estamos hablando de fines de semana, 7, 8, 10 pacientes, dependiendo de las actividades que haya. Entonces, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Apenas está comenzando el mes de diciembre y yo creo que las autoridades deben de hacer un llamado a la población a la prudencia, aunque esto posiblemente no basta, pero debemos de ser más estrictos las autoridades con lo que son las infracciones en las leyes de tránsito. Porque si nosotros no tomamos en cuenta que cada vez que una persona se pasa en un semáforo en rojo, por ejemplo, ahora usted ve que los motoristas no respetan al policía del Intran. Al policía del Intran parece que le hace un stop a los vehículos de 4 ruedas, pero los motores, lamentablemente, ellos se cruzan en rojo. Entonces, eso trae como consecuencia accidentes de tránsito. O sea, debería de fiscalizarse un poquito más esto, porque lamentablemente si continuamos así, vamos a tener un diciembre bastante funesto. Ahora bien, Doctor, usted dígame. ha Sí, traído el tema más apreciado para dilucidarlo en un medio de comunicación y lo ha enfocado sobre el aspecto más importante que es la educación. El claro, tránsito no ha sido tomado en cuenta, yo lo digo responsablemente, para persuadir a la ciudadanía de su contribución a evitar el tránsito. No se va a conseguir con que una persona tenga o no tenga licencia de conducir, porque aquí hay decenas de miles de personas que andan en vehículos sin licencia. Entonces, el problema de la licencia debería ser un requisito, pero debe ser una motivación para el niño que está en la escuela. Por eso hay que comenzar con importantizar, saber manejar, como inclusive como medio de vida, pero en la escuela, pero en la familia. Y para eso hay que desarrollar una capacidad, una visión de tolerancia de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía necesita ser más prudente en el tránsito, porque el 80 o el 90% de los accidentes ocurren por la imprudencia. Y esa imprudencia, usted lo claro, acaba de decir, está cifrada mayormente en los motoristas y los vehículos de 6 u 8, de más de 6 gomas, de vehículos pesados, autobuses, patanas, camiones, etcétera, cuyos choferes no tienen la madurez mental. Óigame, doctor, y eso se consigue con un proceso escolar, familiar, con la madurez mental, que es lo que hace falta. A los motoristas hace falta la madurez mental para ellos no estar zigzagueando, para ellos no estar provocando el accidente a los demás. Ellos son víctimas, pero ellos no saben que van a ser víctimas, porque ellos siempre creen que van a ser los protagonistas. Por eso son las víctimas generalmente. Entonces, yo creo que es una política pública de Estado que tiene que enfocarse, invertir, llevar el tránsito, la educación vial con todas sus leyes a la escuela y ser drástico aquí. Usted no puede con 3 DGC
en una calle, en una avenida, parar las violaciones y las irregularidades que un chofer hace, si tiene licencia, si no tiene luz. Mire, doctor, yo voy a pasar mañana, yo voy a ver si lo ponemos mientras usted está hablando, porque quiero intervenir. Un vehículo pesado de noche sin luz en una avenida principal y no hubo un AME que lo pasara. Yo lo viví, yo venía eso es en la circunvalación norte, yo venía del cementerio, de la funeraria esa, el cementerio que está ahí en la Jacobo Masluta por ahí. Y a mí me dio vergüenza tener un país así. Es un problema de prudencia, es un problema y de autoridad, doctor. Escúcheme que le robé este tiempo, pero era para reforzar eso que usted acaba de decir. Sí, es bastante importante. Por ejemplo, una licencia es un premio. Una licencia de conducir no la puede tener todo el mundo. Eso tiene que tener una evaluación no solamente del conocimiento, sino una evaluación psicológica. Igual que un paciente, que una persona que está optando por tener una licencia de arma de fuego. Porque usted, con un vehículo de motor en sus manos, usted puede ser más peligroso que tener un arma de fuego. Y la gente no se ha dado cuenta. ¿Cuántas personas usted puede atropellar en un vehículo y matar, como ha ocurrido? Pero eso tiene otra tipificación, lógicamente. Pero lamentablemente los muertos están muertos, no importa cómo haya sido la forma de la muerte, si haya sido con una pistola, si haya sido con un machete, como quiera. Esas personas que fallecieron en Jaina están muertos. Entonces, todo se debe, aunque estamos emitiendo quizás juicio a priori, todo se debe, o la mayoría de los casos, a la imprudencia de la persona. Entonces, ¿qué tenemos con los accidentes viales? Que la contabilidad básicamente llega hasta el paciente que falleció isofacto. Por ejemplo, si usted ve las estadísticas del 2020, que fue la época de pandemia, 1.732 muertes por accidente de tránsito. Ok, esos murieron isofacto, esos murieron en el momento del accidente. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas personas que nos llevan a los diferentes hospitales, que llegaron vivos, pero que llegaron con un trauma craneoencefálico severo, que llegaron con trauma toracoabdominal cerrado, abierto, etcétera, que llegaron con lesión medular, sección medular completa? Una gran cantidad de esos pacientes, al cabo de 1, 2, 3, 6 meses, van a fallecer. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de esas muertes posiblemente no la cataloguen como que fue por un accidente de tránsito. Sin embargo, el acta o certificado de defunción tiene un acápite donde usted debe de poner que ese paciente, la causa primaria, fue un accidente de tránsito. Si no lo pone en el área donde van a dar el acta de defunción, el certificado de defunción, donde van a dar el acta definitiva, no van a poner como que ese paciente falleció por un accidente de tránsito, que fue el desencadenante. Aunque ese paciente haya fallecido por una infección, lógicamente, que fue la que últimamente lo mató, porque el paciente, por ejemplo, si tuvo un trauma craneoencefálico severo, ya ese paciente tiene una lesión que no va a poder valerse por su propia cuenta, un paciente que vamos a tener que tener intubado, un paciente con una traqueostomía, un paciente en ventilación mecánica. ¿De qué va a morir ese paciente? De infección respiratoria. Pero ¿cuál fue la causa primaria que conllevó a que ese paciente falleciera? Un accidente de tránsito. Entonces ahí estamos mirando sí, ese camión, ese vehículo. Camión, sin luz, doctor. Exactamente. Y por en horas de la noche en una avenida principal. Es insólito. Y eso pasa a la vista de todos. Entonces, mientras no se fiscalice a las personas, Gracias, Manuel. eso que había anteriormente, yo recuerdo cuando yo tuve mi primer vehículo, de la inspección de la revista, muchos me van a criticar quizás por eso, porque van a decir, pero el doctor está hablando de cosas que ya se quitó y que la pongan de nuevo. No, yo entiendo que los vehículos deben de supervisarse, y eso que se hacía anteriormente, que se miraba, se llevaba a inspección el vehículo cada año, que era lo que se llamaba la revista, aunque pasaba por alto en muchas ocasiones, porque yo simplemente le daba un par de pesos a un inspector y ya no me chequeaban nada, por ejemplo. Entonces la cosa tiene que ser seria. El vehículo debe de tener todas sus luces. El vehículo debe de estar
con sus gomas adecuadas, porque así vamos a evitar los accidentes de tránsito. Pues Su bien goma dicho, y se decía, o su les decía a freno y nuestro todas esas público, cosas. los frenos, que entonces este paciente que llegó al hospital, que va a durar 10 días en la unidad de cuidados intensivos, que va a consumir entre 40 a 60 mil pesos por día, que cuando se le dé el alta, ese paciente tenga una cuenta de 1.5 millones de pesos. ¿Por qué? Por una imprudencia. En la mayoría de los casos, ¿quién paga? El Estado. Hay otros casos que paga el seguro, hay otros casos que paga el riesgo laboral, ARL. Sin embargo, como quiera que sea, es un gasto que pudo haberse evitado. 1,5 millones de pesos en una sola persona. Lamentablemente, ¿cuánto se podría hacer en medicina preventiva con 1.5 millones de pesos? Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, esos hospitales con 8 camas, 16 camas en unidades intensivas, y las 16 camas están llenas. Y tenemos pacientes en reanimación que también están esperando de una cama. ¿Por qué? Porque cada día tenemos a más pacientes con accidentes de tránsito. Entonces, para las personas que de los accidentes de tránsito, para los accidentados, que generalmente son pacientes entre los 14 y 35 años, ese paciente que tiene una familia, que tiene 2 hijos, 3 hijos, que tiene una esposa, pasó de ser el jefe de familia, o sea, el que buscaba el sustento diario, a ser dependiente de familia. ¿Por qué? Porque un paciente parapléjico, cuadripléjico, o ese paciente que tuvo una fractura con minuta de cadera, es un paciente que no se va a poder incorporar a sus labores durante 6 meses, durante 8 meses, durante un año. Entonces, ¿qué va a pasar durante todo ese tiempo con su familia? Es tiempo de que nosotros pensemos en lo que le estamos haciendo a nuestra familia. Ese paciente que quedó con lesión medular, sección medular completa, que el primer mes posiblemente la esposa lo atienda, pero olvídese, mi amigo, que luego va a pasar a atenderlo su madre, si tiene madre, porque sus hermanos no van a cargar con una persona que está parapléjico, cuadripléjico, para atenderlo día y noche, a toda hora, y más cuando se sabe que, como ocurre en la mayoría de los casos de estos accidentes, ha sido por imprudencia. Pero ocurre que muchas veces la imprudencia no ha sido suya, sino la imprudencia ha sido de otro que lo ha conllevado a que usted tenga un accidente de tránsito. Entonces, en este caso, esa persona que involucró a usted en un accidente de tránsito va a durar 24 o 48 horas preso y luego va a estar libre. Entonces, por eso es que es más importante la prevención. Por eso es que estamos hablando de lo que es educación vial, para evitarnos todos estos problemas. Por ejemplo, cada día en esos hospitales de trauma, yo lo digo con todo conocimiento, pues fui director médico del NERE durante 7 años y cada día se le daban de alta a un promedio de 20 pacientes y eso ocurre al día de hoy. Entonces, de esos 20 pacientes, hay 3 o 4 que lamentablemente van a ser dependientes de familia porque tuvieron, como dije anteriormente, un trauma craneoencefálico severo o tuvieron una lesión medular. Entonces, ese paciente que vivía en su casa, desde el hospital, va a tener que llevarlo a una ambulancia a la casa de sus padres, para que sus padres lo atiendan, porque la primera que dice, en la mayoría de los casos, es la esposa. Dice, pero ¿cómo voy a atender a ese señor de 22 años y tenemos 3 hijos, 2 hijos? Entonces, no puedo yo mantener a los 2 hijos y ahora voy a mantener a un cuarto o tercero. Entonces tenemos que mirarnos en ese espejo. Entonces por eso yo digo y pienso y creo que de las escuelas, como nosotros teníamos un pequeño programa en el NERA Lora y todavía el director también hace eso, es importante que periódicamente se lleve a estudiantes de la primaria, a estudiantes de la secundaria, a que vean cómo es un hospital de trauma, a que vean todas las vicisitudes que pasan esos pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. Simplemente, ¿por qué? Por la imprudencia. Y hablamos de la imprudencia porque esta es la principal causa de muerte por accidente de tránsito en República Dominicana.
Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos también otro problema. Muchos de esos pacientes, muchos de esos familiares de los pacientes, cuando ya tienen 2 o 3 semanas con ese familiar en el hospital, se cansan y no quieren seguir dándole asistencia. Los familiares no quieren estar. A veces hemos tenido a pacientes ingresados en cuidados intensivos y se está esperando de un familiar para sacarlo a sala. Y hay familiares que se desaparecen. Y hay ocasiones en que ha habido que buscar una ambulancia del hospital para llevar a esos pacientes a sus hogares, porque muchas veces, o no tantas veces, pero ocasionalmente, esos pacientes son abandonados por los familiares. Precisamente porque hay familiares que dicen, pero yo estoy harto de decirle a fulano que deje esas competencias. Por ejemplo, yo viví una experiencia hace 2 noches, venía del interior y 2 motoristas venían delante de mí a 120 kilómetros por hora. Entonces, eso es inconcebible, ya estaba oscuro, es bastante peligroso. De manera que nosotros hacemos un llamado a la educación vial, que es básico. Pero también, Licho, tenemos que hablar algo bastante importante que no podemos pasar por alto, y son las señalizaciones. Tenemos que tener más señales de tránsito. Sí. Tenemos que educar a la población a que si usted va a 40 kilómetros por hora, usted no puede ir a la izquierda, vaya a la derecha. Tenemos que educar a la población de que si usted anda en una patana, si usted anda en un camión, usted debe de ir a la derecha, no a la izquierda. 2 conductores no pueden por nada ir paralelo. Si usted ve que usted va a 90 kilómetros por hora y usted va paralelo con otro que va a 90, reduzca velocidad, porque hay otros que quieren ir al límite de velocidad, que es, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora. Entonces no podemos obstaculizar el tránsito. A veces uno dice, pero ¿en qué país que estamos? Cuando tú ves a una persona que va en la autopista Duarte o en la autopista del Coral a 40 kilómetros por hora. O sea, hay lo que se llaman límites de velocidad. Los límites de velocidad no solamente están establecidos por exceso de velocidad. El límite de velocidad también está establecido por defecto. Por eso es que se habla de ese conductor que lamentablemente pues va lento y que puede también provocar accidentes de tránsito. Usted cuando entra a una ciudad, usted debe de saber que la velocidad, aunque no hayan policías acotados, usted tiene que disminuir la velocidad. Usted no puede seguir con todo el swing que tenía cuando iba en esa autopista. De manera que nosotros tenemos que comenzar ya a educar a la población. Vamos a evitar muchas muertes por accidentes de tránsito. Vamos a tener un país donde nuestros queridos turistas que no le tengan miedo venir a República Dominicana por los accidentes de tránsito. Tenemos que educar a esos conductores de vehículos que transportan a turistas, Licho. Es muy lamentable lo que ha estado ocurriendo en la zona turística de Bávaro también. Entonces, vamos a hacer un llamado, no sé, a las autoridades, básicamente, de que la población tiene que cumplir las leyes de tránsito. Que si usted no cumplió las leyes de tránsito, no importa. Usted no tiene que tener aquí padrino ni madrina. Usted se pasó en rojo, usted tiene que ser fiscalizado. Usted tiene una licencia vencida, tiene que ser fiscalizado. Pero yo entiendo que la renovación de la licencia también tendría que conllevar habría que una recertificación, porque usted no puede, entiendo yo, renovar una licencia simplemente que le den otro plástico que se venció a los tantos años. Hay que ver si usted, que tenía 75 años y luego tiene 79 años, a ver si usted está capacitado igual para conducir, igual que cuando tenía 75 años, porque vienen enfermedades, vienen condiciones que pueden disminuir la percepción de la persona. Y entonces, tener a una persona de avanzada edad manejando, como lo he visto, sin que tenga ya la capacidad para estar en un volante por alguna condición física o psicológica. Entonces, ese fue el tema, Licho, y esperemos que haya sido acogido, que estas observaciones
sean tomadas en cuenta tanto por el público que nos está viendo como por las autoridades para ver que le ponemos un stop a lo que son estas muertes por accidente de tránsito y que ojalá cuando culmine diciembre nosotros podamos decir que fue el diciembre con menos muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Gracias, doctor. Y le prometo y le pido que organicemos varios programas. Vamos a insistir en este programa, en la persuasión, en la educación. Por aquí es que podemos hacer lo que nos toca. Claro Pero que no sí. solo eso, Claro. vamos a ver el enfoque de salud que usted hoy ha planteado, el enfoque económico para el Estado y para la familia. Y vamos a ponerle números, vamos a hacer varios programas con eso. Gracias, doctor, es un tema extraordinario usted nos ha traído y de verdad que tenemos que enfocarnos en eso. Muchas gracias, doctor, y nueva vez felicidades por el Día del Médico. Médico como usted, el país los necesita eternamente. Pásala bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. Que Dios lo oiga. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y venimos ya con otro tema, porque ha sido muy bueno ese tema del doctor. Nos vemos en breve.